Juan Carlos Orillac del partido RM, realizando metas y alianzas con nosotros en el estudio de NEX. Escuchaba a Juan Carlos parte de lo que fue el acuerdo ayer que firmó José Raúl Mulino en esta antesala de las elecciones. Ya solo faltan 25 días, y lo reitero porque parece mentira cómo ha pasado el tiempo tan rápido. A 25 días de que los panameños ejerzan su derecho al voto. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenido. Muy buenos días, Dustin. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, eso es parte del compromiso que adquiere José Raúl Mulino con el agro, y él lo ha manifestado en distintas ocasiones. Él tiene, por experiencia propia, no es un agricultor comercial, pero es un agricultor de su propio, de su finca y demás, y obviamente conoce el tema y la preocupación que hay, y obviamente firmar este acuerdo era sumamente importante para poder dar la cara ante esos productores de Tierra Alta que han manifestado su interés y su intención para que este próximo gobierno, y obviamente bajo el mandato de nuestro candidato José Raúl Mulino, a partir del 1 de julio pueda ver los compromisos que se adquieren bajo la firma de ese acuerdo. En los últimos 15 años, yo creo, de que uno de los proyectos más importantes que se ha desarrollado en Panamá en materia agropecuaria, o que impulsa el sector agropecuario, fue la cadena de frío. Eso se hizo durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, y en las propuestas de José Raúl Mulino estaba potenciar las cadenas de frío que le permiten, para los que no entienden qué es la cadena de frío, le permite que los productores cosechen en sus fincas, trasladen esa producción a los centros post cosecha. Ahí se empaca, se guarda y se distribuye a todo el país dependiendo de la demanda en los supermercados, en los centros de distribución. Se envía de ahí en carga refrigerada hacia la ciudad de Panamá o hacia los distintos puntos de comercialización de esos productos. Eso le permite a los productores garantizar que su cosecha va a ser vendida sin que se dañe. La merma baja considerablemente. Eso fue un proyecto del gobierno de Ricardo Martinelli y que José Raúl Mulino ha dicho que va a potenciarlo. Sí, correcto. Y es interesante porque ese debate respecto al agro se dio en un centro que fue inaugurado y obra de Ricardo Martinelli, que es el Centro Post Cosecha de Tierras Altas. Entonces, ese compromiso de la campaña Martinelli-Mulino se mantiene, principalmente con lo que acabas de decir, de crear nuevos centros post cosecha y de seguir con el tema de la cadena de frío, pero funcionando, porque entendemos y nos han indicado que la cadena de frío no ha sido atendida y prácticamente son cuartos sin refrigeración, y ese es un tema que hay que producir alimentos y poder darle la cadena para que esos alimentos lleguen y no haya merma, como lo acabas de señalar. Bien, otro de los temas que me están escribiendo mucho a el privado, pidiéndome que hable de la carta que envía un grupo de ex embajadores y juristas importantes del país a Almagro, a la Organización de Estados Americanos, donde le pide que esté de cerca esta organización de todo lo que está ocurriendo en Panamá y las intenciones de impedir que José Raúl Mulino corra a la presidencia de la República el próximo 5 de mayo con esta demanda de inconstitucionalidad que tiene un rechazo absoluto de casi la mayoría de los que han brindado opiniones hasta el momento en la Corte, Juan Carlos. Sí, mira, esa carta obviamente nace de la preocupación de colegas abogados muy reconocidos en el país y que manifiestan su preocupación con lo que está sucediendo en Panamá, la denominada judicialización del sistema electoral a través de los procesos legales. Y ya hace el llamado a la Organización de Estados Americanos a efectos de que sea vigilante y que venga a ver lo que está pasando en Panamá. Y efectivamente, eso es una situación que nosotros como voceros y como parte de la campaña manifestamos al pueblo panameño en general, que mire esta situación con mucho cuidado y detenimiento. Y lo más importante es que en estos momentos se ha abierto la presentación de argumentos a favor o en contra de la demanda de inconstitucionalidad, y obviamente ya es conocido por la población porque se hacen públicas estos argumentos,
donde más de una cantidad importante, 30 creo, o 31 abogados con argumentos bien redactados, bien presentados, muy interesantes en la lectura cuando uno los lee, manifestando su oposición a esa demanda de inconstitucionalidad que a contrario, creo que hay dos o tres, de las cuales una prácticamente da mucho que decir. Y obviamente eso es una situación que debemos analizar en contexto de lo que se está mirando ahorita mismo a través de la Corte Suprema de Justicia, y nosotros pensamos que es un tema de definición, de que si hay un montón de abogados con conocimiento de la causa, inconstitucionalidad de la Constitución y demás, y hacen el llamado a través de estos argumentos que presentan, es importante que tengamos en cuenta que aquí hay una situación que se pretende desconocer, y es que el candidato José Raúl Mulino encabeza todas las encuestas, encabeza los sondeos y está presentando una propuesta que ha caído en la población como necesaria para poder regresarle a la población todas estas cosas que de alguna u otra forma se han perdido durante estos 10 años, y al final la población clama porque vengan nuevamente un gobierno Martinelli Mulino para que este país tenga futuro. Mucho cuidado a la Corte Suprema de Justicia. Mire, les voy a dar la realidad de este momento. A 25 días de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido en suspenso no solo a los políticos, al mundo político, a todos los ciudadanos, porque admite una demanda de inconstitucionalidad sobre un acuerdo que hace los 3 magistrados del Tribunal Electoral y que coloca a José Raúl Mulino como el candidato presidencial de Realizando Metas y del Partido Alianza tras la inhabilitación de Ricardo Martinelli. Bueno, ellos admiten una demanda, muchos juristas importantes con opiniones de peso dijeron que nunca debió se admitir la demanda, pero bueno, ellos la admiten, queda radicada en el despacho del magistrado Olmedo Arrocha. Entonces, en este momento se están recibiendo por 10 días hábiles todas las opiniones jurídicas del que tiene algo que decir con respecto a si está a favor o en contra. Las sustentaciones que habla Juan Carlos son muy interesantes. La sustentación de los que están a favor de la demanda, de verdad, son más políticas que jurídicas, si usted las lee a conciencia. Pero aquí lo peligroso de esto, y lo que la audiencia siempre pregunta, es cómo la Corte le da trámite a una denuncia a 25 días de las elecciones. Sigue el trámite a velocidad, porque le metieron una velocidad especial a esto, ¿sí? Y mantiene también al Tribunal Electoral. Los magistrados han dicho que ellos tienen la capacidad de volver a imprimir las boletas presidenciales, si es necesario, porque ellos pueden trabajar 24 horas. Entonces, esta zozobra innecesaria, ¿sí?, la ha generado la Corte Suprema de Justicia y también el Tribunal Electoral, que no ha salido a defender su propio acuerdo. La propia decisión de los 3 magistrados del Pleno no la salió a defender como debería esperarse. Eso le da al votante una zozobra y una duda innecesaria antes del 5 de mayo. Yo le quiero hacer un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mucho cuidado con las decisiones que vayan a tomar días antes de las elecciones, porque eso sería muy delicado, muy peligroso, un atentado a la democracia si ustedes deciden admitir o aprobar o convocar, como se dice por ahí, Juan Carlos, que están dispuestos a convocar una sesión permanente antes de las elecciones, días y horas antes de las elecciones, para tratar de ver cómo inhabilitan a José Raúl Mulino. Eso es bien delicado y eso sería jugar con la democracia de este país y respetar también el derecho a voto que tienen más de 3 millones de panameños. La explosión social está también en la puerta de estas elecciones, Juan Carlos. Eso siempre se ha discutido, de tomar decisiones equivocadas la Corte Suprema de Justicia. Sí, bueno, mira, yo pienso que realmente el tema de lo que está ocurriendo a los efectos es una falta de respeto hacia la población panameña, hacia los electores de este país, que son los que tienen la obligación y el derecho de ir a depositar su voto y escoger quién es su candidato. El Tribunal Electoral es el que tiene la interpretación privativa
de las normas electorales y lo manifestó en ese acuerdo indicando que José Raúl Mulino era el candidato de RM y de Alianza. Y obviamente muy suspicaz y las especulaciones ya desbordan mucho sobre lo que quieren hacer y como bien lo acabas de decir, mucho cuidado con lo que se está tratando de hacer y la población está pendiente de esto y obviamente nosotros ya estamos cansados de 10 años de persecución y de abuso contra nosotros y realmente lo que queremos es un país en paz, que haya una situación de tranquilidad para la población y obviamente en eso nosotros estamos enfocados. Aquí pareciera que el enfoque de otros es simplemente tratar de desvirtuar y de sacar del ruedo político a un candidato en particular y eso no es democracia, eso es un fraude anticipado en este proceso electoral. A 25 días de las elecciones deberíamos estar hablando de las propuestas de los candidatos, de las decisiones económicas del actual gobierno, cómo van a impactar las finanzas del próximo gobierno. Deberíamos estar hablando de cómo vamos a reducir la tasa de desempleo, que cada día aumenta. Deberíamos estar hablando del costo de vida, del costo de la electricidad, de la inversión extranjera, de la deuda del país, de temas centrales. Pero, por alguna razón, gente y grupos económicos y grupos políticos interesados en quitar candidatos de la oferta electoral para que sus candidatos tengan opciones. A pesar de todo eso, los candidatos siguen marcando pero muy bajo en las encuestas, esos candidatos. Aquí el punto, a mi criterio, es el siguiente. Si la Corte Suprema de Justicia toma malas decisiones, faltando días para las elecciones del 5 de mayo, pondría en juego la democracia y la estabilidad social de este país, por un lado. Por el otro lado, darle la oportunidad a los electores que decidan quién va a ser su presidente o su presidenta debe ser lo correcto. Eso es lo que esperamos todos en un país democrático. Y eso no es lo que está ocurriendo, porque el órgano judicial y grupos económicos y políticos están decidiendo mover la elección al terreno que ellos consideran que les conviene, sacando a los candidatos y metiéndole procesos, no solo a José Raúl Mulino, también le está ocurriendo con Zulay Rodríguez, y eso no es correcto. El llamado, faltando pocas semanas para las elecciones, Juan Carlos, al electorado. Bueno, nosotros seguimos caminando de la mano de José Raúl Mulino y conociendo todos los días a esa población que nos pide que regresemos nuevamente al gobierno para poder darles a ellos todas estas cosas que en su momento se le dio. El candidato José Raúl Mulino solamente está pidiendo que los dejen correr y que sea el pueblo el que decida si quieren que él sea su presidente. Es lo único que nosotros pedimos y obviamente el pueblo es el que tiene la última palabra el 5 de mayo. Y esperemos y en Dios confiamos que no hagan una situación que traiga caos en el país. Los auxilios económicos, imagino que revisaste ese tema, Juan Carlos, un escándalo, el tema de los auxilios económicos del PRD, para muchos familiares de ministros, viceministros y altos funcionarios del gobierno. Miles de dólares, para no decir millones. Bueno, es que eso fueron, cuando uno mira los números, a mí simple matemática me da que son más de 150, llegando casi a los 200 millones de dólares en auxilios. Y lamentablemente fueron dados en una época en que el país estaba pasando una situación muy delicada, mucha gente se quedó sin trabajo y mucha gente, esto es muy importante que lo sepa la población, la deserción económica. A raíz de la pandemia, mucha gente tuvo que sacar a sus hijos de la escuela privada por falta de dinero, porque perdieron sus empleos, porque perdieron esa capacidad económica que tenían, quebraron sus negocios y esta situación hoy que se destapa por un medio nos deja a nosotros en una situación que lamentamos y que nos da mucho dolor, porque aquí hay gente que no tenía ni para comer y el gobierno estaba repartiendo auxilios económicos rondando los $200,000 y es una situación lamentable y que esto no puede seguir ocurriendo y esperemos
que hayan consecuencias con respecto a esto. Juan Carlos Orillac del partido Realizando Metas y Alianza, aquí en el estudio de Next.